Dime, ¿alguna vez un objeto viejo te ha enseñado una lección que nunca olvidaste? Para Lucas, un niño de apenas 12 años, fueron unas botas viejas, gastadas, con el cuero rajado y el olor a tierra húmeda. Botas que habían acompañado a su padre en días de trabajo duro, caminatas bajo la lluvia y, quién sabe, quizás en más de una batalla personal. Lo que Lucas nunca imaginó es que esas botas lo llevarían a un viaje donde aprendería el significado real de la valentía. Pero, ¿qué puede enseñar un par de botas viejas? Quédate conmigo, porque esta historia podría recordarte algo que tu corazón lleva tiempo queriendo escuchar. El pueblo de San Aurelio era pequeño, pero lleno de historias que el viento parecía arrastrar desde las montañas. A veces, en las tardes tranquilas, se podía escuchar el repique de las campanas de la iglesia, mezclado con el canto de los pájaros. La gente se conocía por nombre, y las puertas rara vez estaban cerradas con llave. Sin embargo, la vida allí no siempre era fácil. El trabajo en el campo era duro, los inviernos largos y las oportunidades escasas. Lucas había nacido y crecido en ese rincón del mundo. Desde pequeño había aprendido que en el pueblo, más que las palabras, valían los actos. Su padre, Ernesto, era el ejemplo perfecto de eso. No era un hombre de discursos largos ni de promesas vacías. Hablaba poco, pero cada vez que lo hacía, sus palabras parecían tener un peso especial, como si vinieran de un lugar muy profundo. Había algo en él que inspiraba respeto, aunque no buscaba llamar la atención. Su presencia era tranquila, pero firme. Caminaba erguido, con pasos seguros, como si supiera exactamente hacia dónde iba, incluso cuando no lo sabía. Y siempre, en la entrada de la casa, estaban esas botas viejas. Tenía unos 8 años y estaba sentado en el suelo, jugando con unas canicas. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Ernesto había llegado del trabajo y dejó sus botas más nuevas junto a la puerta, pero como siempre, las viejas seguían allí. Lucas se acercó y las observó. Había un rayón profundo en el cuero, cerca de la puntera derecha. «Papá, ¿qué le pasó aquí?», preguntó tocando la marca con la punta de su dedo. Ernesto se agachó, miró la bota y sonrió de lado. «Eso fue una vez que me resbalé en unas rocas cuando iba a ayudar a un vecino. Casi me caigo al río, pero logré sostenerme». «¿Y te dolió?», insistió Lucas. «Mucho». Ernesto lo miró fijo. «Pero más me dolía pensar que si me caía, no iba a poder ayudarlo». Fue la primera vez que Lucas entendió que esas botas no solo eran viejas, eran un mapa de experiencias. Cada rasguño, cada mancha, tenía una historia. Un invierno particularmente crudo golpeó al pueblo. La nieve había cubierto los caminos, y el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar las casas del suelo. La familia de Lucas tenía comida para un par de días, pero había vecinos que no tenían nada. Ernesto tomó una decisión sin decir muchas palabras. Se puso las botas viejas. «¿Por qué no usas las nuevas?», preguntó Lucas. «Las nuevas son cómodas, pero estas ya saben el camino». Esa frase se le quedó grabada como una melodía difícil de olvidar. Lucas lo vio desaparecer entre la neblina, con la chaqueta cerrada hasta el cuello y las botas hundiéndose en la nieve. Regresó muchas horas después, con los labios partidos por el frío, las manos rojas y una bolsa llena de pan y mantas para compartir. Aquella noche, mientras su padre dormía exhausto, Lucas se acercó a las botas y las tocó. Estaban húmedas y frías, pero sentía que guardaban un calor invisible. Lucas no era un niño problemático, pero tampoco se sentía fuerte. Le costaba participar en clase, y cuando algo le salía mal, se frustraba con facilidad. En los recreos,
prefería sentarse a dibujar o leer en lugar de unirse a los juegos ruidosos. Una tarde, caminando de regreso a casa, pasó frente a la ferretería del pueblo y escuchó a dos hombres hablando. Ese Ernesto es de los que no se rinden, pase lo que pase. Sí. Dicen que una vez cruzó todo el valle a pie para llevar medicinas. Lucas sintió un orgullo extraño. Era su papá del que hablaban, y no lo hacían como si fuera algo común. En ese momento, recordó las botas viejas y pensó, tal vez es por ellas. En primavera, Ernesto y Lucas trabajaban juntos en el huerto. Plantaban tomates, lechugas y calabazas. Un día, una fuerte tormenta destruyó parte de las plantas. Lucas, frustrado, dijo, ya no vale la pena. Se arruinó todo. Ernesto, con las botas viejas puestas, siguió trabajando bajo la lluvia. Hijo, no todo se arruina. Algunas cosas vuelven a crecer, si no las abandonas. Ese día, Lucas entendió que la perseverancia no era una palabra bonita, sino algo que se hacía, incluso cuando parecía inútil. Una noche, mientras las cigarras cantaban y la luna iluminaba el patio, Lucas y Ernesto se sentaron en la banca de roble. «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo?», preguntó Lucas. «Muchas veces». «¿Y qué hiciste?». «Seguir caminando». «A veces, hijo, la valentía no se siente como coraje. A veces se siente como miedo, pero un miedo que no te detiene». Lucas bajó la mirada hacia las botas viejas, y de pronto las vio de otra manera. No eran solo un par de zapatos gastados, eran la prueba de que se podía seguir avanzando, incluso con miedo. Una mañana de otoño, Lucas se despertó antes que el sol. Escuchó un leve crujir de la madera en el pasillo. Su padre se estaba preparando para salir. Curioso, se levantó y lo siguió en silencio. Afuera, el aire frío le quemaba la nariz. Ernesto llevaba las botas viejas y una linterna en la mano. «¿A dónde vas?», susurró Lucas. «A ver si la valla de los animales sigue en pie. El viento anoche fue fuerte». Lucas, sin pensarlo, dijo, «Voy contigo». Caminó a su lado, y cada paso de Ernesto dejaba una huella profunda en el barro húmedo. Lucas trató de colocar sus pies justo encima de esas huellas, como si de esa forma pudiera igualar el ritmo de su padre. No habló mucho en todo el camino, pero sintió algo importante, que caminar junto a él, incluso en silencio, le daba una extraña sensación de seguridad. En la feria anual del pueblo, Ernesto trabajaba en el puesto de herramientas. Lucas lo observaba atender a cada cliente con paciencia y una sonrisa sencilla. En un momento, un hombre discutió el precio de un martillo, levantando la voz. Lucas sintió un nudo en el estómago, pero Ernesto, con calma, explicó y resolvió el malentendido sin perder la serenidad. Esa noche, en el camino de regreso, Lucas preguntó, «¿No te dio miedo que se enojara más?». «Miedo no. Respeto sí. El miedo puede paralizarte, pero el respeto te ayuda a elegir las palabras correctas». Lucas miró las botas de su padre cubiertas de polvo y pensó que tal vez también enseñaban a pisar con firmeza, incluso en terreno difícil. Un día, mientras trabajaban en el huerto, las nubes se cerraron y comenzó una tormenta repentina. El viento arrancó una de las láminas del techo del cobertizo. Sin dudarlo, Ernesto corrió bajo la lluvia para sujetarla. Lucas quiso seguirlo, pero se quedó paralizado al escuchar un trueno. «¡Pásame las cuerdas!», gritó Ernesto. Lucas respiró hondo y corrió entre charcos para llevarle las cuerdas. Sentir el agua helada en la cara y el ruido ensordecedor del viento lo asustaba, pero al ver a su padre sostener la lámina, supo que no podía quedarse quieto. Esa noche, ya secos, Ernesto le dijo, «No siempre tendrás tiempo para decidir si eres valiente. A veces simplemente lo serás». La señora Marta era una vecina anciana que vivía sola al final del camino.
Un invierno, su chimenea dejó de funcionar. Ernesto se calzó las botas viejas y llevó a Lucas con él. Cruzaron un tramo de sendero cubierto de hielo para llegar a su casa. Dentro, mientras Ernesto reparaba la chimenea, Lucas se sentó con la señora Marta y escuchó historias de su juventud. Ella le mostró una foto en blanco y negro de su difunto esposo, también con botas gastadas. Las botas cuentan más historias que la gente, le dijo ella con una sonrisa. De regreso a casa, Lucas pensó en cuántas historias podían caber en un par de botas, y si algún día él tendría las suyas propias. Lucas no era bueno en deportes, pero un día lo pusieron como portero en un partido escolar. En el momento decisivo, un jugador del equipo contrario se acercó con la pelota, y Lucas, por instinto, dio un paso al frente y bloqueó el tiro. Ganaron el partido, y sus compañeros lo felicitaron. Esa tarde, mientras caminaba a casa, imaginó que llevaba puestas las botas viejas de su padre. No estaba seguro de por qué, pero pensó que, si las hubiera tenido, habría dado ese paso con la misma firmeza. Una noche, hicieron una pequeña fogata en el patio. Lucas, su madre y Ernesto se sentaron alrededor mientras las chispas volaban hacia el cielo. Ernesto estaba puliendo las botas viejas con un trapo. ¿Por qué las cuidas tanto si ya no las usas?, preguntó Lucas. Porque cuidar lo que te acompañó en momentos difíciles es una forma de recordar quién eras y quién decidiste ser. El fuego iluminaba el rostro de Ernesto, y en sus ojos había algo que Lucas no supo definir, una mezcla de nostalgia, orgullo y gratitud. Era finales de septiembre, cuando los días ya empezaban a acortarse y el viento traía consigo un anuncio de invierno. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y violetas, y las sombras de las montañas se extendían sobre el pueblo como un manto silencioso. Lucas estaba en el patio, sentado en el viejo tronco que usaban como banco, afilando un palo con su navaja. Tenía la mirada fija en el suelo, como si buscara respuestas entre las piedras. Desde hacía semanas sentía una inquietud que no podía explicar. No era tristeza, pero sí una sensación de que algo le faltaba, como si tuviera que dar un paso que no sabía cuál era. Ernesto salió de la casa, llevaba una camisa gastada, los pantalones de trabajo y en la mano, las botas viejas. Las sostenía como si pesaran más que el cuero que las formaba. Caminó hacia su hijo, sin decir nada al principio, y se sentó a su lado. Lucas, empezó, mirando el horizonte. Hay cosas que no se aprenden en los libros ni en la escuela. Cosas que la vida te enseña cuando decides caminar, aunque no sepas lo que vas a encontrar al final del camino. Lucas lo miró, sin entender del todo, pero atento. Estas botas me han acompañado en momentos en los que tuve miedo, en días en que estaba cansado y en noches en que pensé que no podía seguir. Hizo una pausa y respiró hondo. Y cada vez que las miraba, recordaba que el coraje no siempre es grande ni ruidoso. A veces es solo dar un paso más. Se las entregó a Lucas. Ahora quiero que sean tuyas. Lucas sintió un calor extraño en el pecho. Tomó las botas y notó su peso, el tacto áspero, el olor a cuero mezclado con tierra y tiempo. Pero, papá, yo... balbuceó. Son muy grandes para mí. No importa cómo te queden hoy, respondió Ernesto con una leve sonrisa. Lo que importa es cómo camines con ellas. Hubo un silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas en el patio. Lucas bajó la mirada hacia las botas, y por primera vez no las vio como un objeto viejo, sino como una promesa. En ese instante, algo cambió. No fue un trueno ni un gran gesto. Fue más bien como una semilla que se planta en silencio, pero que empieza a crecer desde el primer segundo. Lucas levantó la vista hacia su padre, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Voy a caminar bien, papá. Ernesto asintió,
Y aunque no lo dijo, en su mirada se podía leer que confiaba plenamente en que así sería. La luz del atardecer bañaba el patio, y las botas, ahora en manos de Lucas, parecían absorber ese brillo como si supieran que una nueva historia estaba a punto de empezar. La primera vez que Lucas se puso las botas viejas fue un domingo temprano. El sol apenas empezaba a asomar detrás de las montañas, y el aire de la mañana estaba tan frío que parecía que cada respiración podía romperse en el aire. Las botas le quedaban grandes, como si estuvieran hechas para alguien más, y en realidad lo estaban. Pero al caminar, sintió una extraña conexión. No eran cómodas. De hecho, al principio le rozaban los tobillos y le hacían sentir torpe, pero había algo reconfortante en saber que cada paso que daba estaba siendo sostenido por algo que ya había recorrido caminos difíciles. Ese día, su padre le pidió que lo acompañara a llevar unas herramientas al taller del tío Ramiro, al otro lado del pueblo. Para Lucas, ese trayecto siempre había sido largo y aburrido, pero ahora lo veía de forma distinta. Observaba cómo el cuero de las botas se doblaba con cada paso, cómo el sonido seco contra la tierra le daba un ritmo a la caminata. Ernesto no hablaba mucho, pero Lucas aprendía de su silencio. Miraba cómo saludaba a todos en el camino, cómo se detenía para ayudar a un vecino a cargar un saco, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Al llegar al taller, Lucas se dio cuenta de algo. No había sentido la misma incomodidad que antes, cuando tenía que cruzar el pueblo. Había caminado con seguridad, y aunque no supiera exactamente por qué, sentía que las botas tenían algo que ver. Con el paso de los días, empezó a usarlas más seguido. Las llevaba cuando iba a comprar pan, cuando ayudaba a su madre en el huerto, o cuando tenía que ir al pozo por agua. No tardó en notar que, cuando las llevaba puestas, se sentía distinto, más erguido, menos preocupado por tropezar. Pero no todo fue sencillo. En la escuela, Lucas aún evitaba hablar en público, y aunque llevaba las botas bajo el pupitre, se sentía pequeño cuando el maestro hacía una pregunta y todos giraban a mirarlo. Sin embargo, un momento inesperado cambió eso. Durante una presentación escolar, uno de sus compañeros olvidó parte de su texto y se quedó paralizado frente a la clase. Hubo murmullos, risas disimuladas y un silencio incómodo. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró hacia abajo, vio las botas y recordó las palabras de su padre. No importa cómo te queden, importa cómo caminas con ellas. Antes de darse cuenta, ya estaba de pie. Caminó hasta el frente, tomó el papel del compañero y leyó las líneas que faltaban con voz temblorosa, pero clara. Cuando terminó, no hubo aplausos ruidosos ni felicitaciones exageradas, pero sí una sensación profunda en su interior. Había dado un paso adelante cuando más miedo tenía. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que la valentía no era un momento único y heroico, sino una serie de pequeños gestos, como cuando ayudó a un perro callejero a salir de un arroyo, aunque el agua estuviera helada, o cuando acompañó a su abuela al médico, a pesar de que el camino estaba lleno de gente desconocida, y él solía incomodarse en lugares nuevos. Las botas, siempre presentes, comenzaron a mostrar nuevas marcas, manchas de barro fresco, rasguños de piedras, incluso un pequeño corte en la suela después de caminar por un terreno pedregoso. Lucas las limpiaba con cuidado cada noche, no para dejarlas como nuevas, sino para reconocer en cada marca un recuerdo, una lección. Un día, la oportunidad de poner a prueba todo lo aprendido llegó de forma inesperada. Una feria itinerante había llegado al pueblo, con música, puestos de comida y juegos. Lucas nunca había participado en los concursos que organizaban allí, pero ese año, su maestra lo inscribió para un concurso de narración.
Al enterarse, sintió el impulso de buscar una excusa para no ir. Pero la noche anterior al evento, su padre entró en su habitación, miró las botas junto a la cama y dijo: «Mañana no tienes que ser el mejor, hijo. Solo tienes que caminar hasta el frente y hacerlo». Y así lo hizo. El día de la feria, caminó hacia el escenario con las botas resonando contra la madera. No fue perfecto. La voz le tembló al inicio y olvidó una frase, pero siguió adelante. Cuando terminó, no ganó el primer lugar, pero sintió algo que nunca había sentido: orgullo por haberlo intentado. Ese momento marcó un cambio silencioso pero profundo. Lucas comenzó a ofrecerse como voluntario en cosas que antes evitaba: ayudar a organizar una rifa, llevar recados a la otra punta del pueblo, incluso mediar entre dos compañeros que discutían. No siempre salía bien, y había días en que todavía dudaba, pero cada vez que dudaba, miraba sus pies y se recordaba que las botas habían sido hechas para avanzar, no para quedarse quieto. La mayor prueba de todas llegó cuando un incendio forestal estalló en las colinas cercanas. El humo se veía desde el pueblo, y varios vecinos corrieron a ayudar a alejar a los animales y proteger las casas. Lucas sintió miedo. Nunca había visto un fuego tan grande, y el sonido de los árboles ardiendo era aterrador. Sin embargo, vio a su padre correr hacia el establo del señor Eladio para sacar a los caballos, y sin pensarlo, lo siguió. El calor era sofocante, pero Lucas, con las botas llenas de polvo y ceniza, ayudó a guiar a los animales hacia un lugar seguro. Cuando todo terminó y el peligro había pasado, se dio cuenta de que no había tenido tiempo de pensar si debía o no ayudar. Simplemente lo hizo. Y comprendió que esa era la verdadera enseñanza de las botas: no esperar a sentirse listo para actuar, sino actuar y encontrar la fuerza en el camino. A partir de ese día, aunque las botas seguían siendo las mismas físicamente, para Lucas eran algo más. Eran parte de él. No porque le quedaran bien, sino porque lo habían acompañado en cada paso hacia convertirse en alguien que no se detenía ante el miedo. Los meses pasaron, y aunque las botas comenzaban a mostrar claros signos de desgaste, el cuero más blando, la suela gastada en los bordes, Lucas seguía usándolas siempre que sabía que necesitaba un extra de coraje. Llegó el final del año escolar, y con él, la noticia que cambiaría la rutina del pueblo. Se organizaría una gran feria comunitaria para recaudar fondos y reparar el centro cultural, que había quedado dañado después de una fuerte tormenta. Era un evento importante, porque no solo buscaba reunir dinero, sino también fortalecer la unión del pueblo. Lucas se ofreció para ayudar, y esta vez no fue porque alguien lo animara, sino porque él mismo sintió que debía hacerlo. El comité organizador le asignó una tarea clave: coordinar a los niños y adolescentes que participarían en las presentaciones culturales. Parecía algo sencillo, pero en el fondo sabía que sería un reto enorme. No todos eran disciplinados, algunos se peleaban entre sí y otros simplemente no querían seguir instrucciones. Durante las primeras prácticas, Lucas sintió que todo se le escapaba de las manos. Unos bailaban fuera de ritmo, otros olvidaban sus líneas, y varios se quejaban de que no querían estar allí. Esa noche, sentado en el umbral de su casa, con las botas puestas y la cabeza baja, se preguntó si estaba listo para algo así. Ernesto, su padre, se acercó en silencio y se sentó junto a él. No le dio un discurso largo, solo le dijo: «A veces, hijo, el camino se siente más largo cuando lo ves de lejos. Da el primer paso y ocúpate del siguiente después». Al día siguiente, Lucas decidió cambiar su enfoque. En lugar de gritar órdenes o frustrarse por lo que salía mal, empezó a escuchar a cada participante. Les preguntó qué les gustaba, qué les daba miedo
y poco a poco encontró maneras de motivarlos. Algunos querían que sus amigos los vieran como valientes. Otros simplemente querían divertirse. Lucas empezó a asignar roles que se ajustaran a cada uno, y lo que parecía un grupo desordenado empezó a trabajar como un equipo. Pero la verdadera prueba llegó el día de la feria. Desde temprano, el pueblo estaba lleno de vida. Los puestos de comida desprendían olores irresistibles. Las risas de los niños competían con la música, y el cielo estaba despejado, como si el día hubiera sido diseñado para esa ocasión. Lucas estaba nervioso, no por sí mismo, sino porque quería que todo saliera bien para los demás. Caminó detrás del escenario, sintiendo el peso de la responsabilidad. Allí estaban sus compañeros, listos, pero tensos. Algunos lo miraban buscando seguridad, otros trataban de ocultar su ansiedad. Se agachó, ajustó las botas y recordó todos los momentos en que habían sido su apoyo silencioso. Sabía que ese no era un reto de fuerza física, sino de liderazgo, y cuando la música comenzó, salió al frente, no para ser protagonista, sino para estar ahí, visible, para que todos supieran que no estaban solos. La presentación fue un éxito, no perfecta, pero real. Hubo risas cuando un paso salió mal, aplausos sinceros cuando un niño que solía ser tímido cantó con fuerza, y un silencio conmovido cuando una niña recitó un poema sobre el valor de la comunidad. Cuando terminó, la gente aplaudió de pie. Lucas miró al público, buscó a su padre entre la multitud y lo encontró sonriendo, con los brazos cruzados. No fue una sonrisa exagerada, sino esa sonrisa de orgullo que solo un padre que ha visto crecer a su hijo puede dar. Esa noche, ya en casa, Lucas se quitó las botas con cuidado. Se dio cuenta de que, aunque el cuero estaba gastado, para él seguían siendo más valiosas que el día que se las puso por primera vez. No porque lo hubieran convertido en alguien valiente de la nada, sino porque le recordaban, en cada paso, que la valentía se construye con pequeños actos repetidos hasta que se vuelven parte de ti. La historia de Lucas y las botas de su padre no es solo la de un niño que aprende a ser valiente. Es la historia de cualquiera de nosotros que en algún momento ha sentido miedo de dar un paso adelante. La vida no siempre nos entrega grandes momentos para demostrar coraje. Muchas veces nos pone frente a pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, nos transforman. Lucas entendió que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir caminando, incluso cuando el corazón late con fuerza y la voz tiembla. Y las botas, con sus marcas, su desgaste y su historia, eran un recordatorio constante de que los caminos más importantes se recorren con perseverancia y con la voluntad de no detenerse. Quizás tú, que escuchas esta historia, no tengas unas botas viejas esperando en un rincón. Tal vez tu símbolo de coraje sea diferente. Una carta, una foto, una promesa. Pero sea lo que sea, recuerda que no es el objeto lo que te da valor. Eres tú quien lo lleva dentro. Y ese valor solo crece cuando decides dar un paso más, aunque parezca pequeño. Si esta historia tocó algo en tu corazón, no la dejes solo como un relato bonito que olvidarás mañana. Hoy mismo, piensa en una situación que has estado evitando por miedo, inseguridad o duda. Ponte tus botas, sean reales o simbólicas, y da el primer paso. Y cuando lo hagas, recuerda que la valentía es un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Comparte esta historia con alguien que necesite un empujón para atreverse, y suscríbete a Testigos Reales para seguir descubriendo relatos que no solo entretienen, sino que te inspiran a actuar. Porque la próxima historia de valentía podría ser la tuya.